Hoy traigo un escáner, junté todas las monedas que me quedaban y compré un escáner para mostrarle a la iglesia e identificar a cada uno en el estado en donde se encuentra. Hoy les voy a mostrar las 3 edades de un cristiano o las 3 edades de un creyente. Texto elegido para esto, primera de Juan capítulo 2, versículos 12 al 14, las 3 edades de un creyente, lo cual va a graficar de una manera espectacular nuestra condición actual. Hace pocos días atrás le prediqué sobre los talentos y hablábamos allí del compromiso, de la responsabilidad y de la fe. En el estudio bíblico el viernes recientemente pasado estuvimos hablando también de la espiritualidad de un creyente, estuvimos hablando de cuáles deben ser las maneras de pensar, sentir y vivir para tener de verdad posibilidades de la vida eterna. Porque nosotros ya hemos pasado aquella edad en la que, listo, llegamos a la iglesia evangélica y estamos todos salvados. Sí, ese es el primer paso, ese es el primer impulso que nosotros tenemos. Ahora, cuando Dios te mete en su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y te empieza a instruir y te empieza a limpiar, como aquel ejemplo que yo en algún momento di de que uno ama a los animales y encontraste allí a un gatito o a un perrito y lo querés llevar a tu casa, lo primero que haces es limpiarlo, sacarle todos los piojos, ¿no? Todas las pulgas, garrapatas, ¿no? Limpiarlo, bañarlo para que esté en condiciones de interactuar con los de tu casa. Pues Dios ha hecho con nosotros exactamente igual. Y el primer paso es ese. Pero una vez que estamos dentro del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos otras responsabilidades que son las que yo quiero mostrar hoy. Así que espero que mis hermanos me acompañen en esta, las 3 edades del creyente, primera de Juan 2, del 12 al 14. ¿Le parece bien? Perfecto. ¿Me acompaña, López? Sí, cómo no. Yo sé que todas las casas gritaron amén y los vecinos dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Del grito de júbilo y de amén que mis hermanos provocaron cuando yo les pregunté, obviamente. Amén, amén. Dice así, nadie llega a madurar espiritualmente si no ha pasado por 3 etapas naturales del crecimiento que vamos a observar nosotros en la Biblia hoy. Esto quiere decir que no basta ser creyente si no es un creyente maduro. ¿Cuál es la meta a alcanzar? La meta a alcanzar es ser un cristiano maduro. ¿A qué se debe la inmadurez espiritual? A que muchas veces los creyentes dejaron de crecer hace mucho tiempo. Si existe inmadurez dentro del cristianismo, si existe inmadurez dentro de la iglesia Jesús Rey de Gloria o de cualquier iglesia que nosotros conozcamos, y quiero hacer una aclaración antes de continuar. En esto, la inmadurez no es que haya una diferencia entre jóvenes y viejos, o entre ovejas, entre laicos y líderes, o laicos y autoridades. Alguien se puede llamar apóstol y ser un inmaduro. Alguien se puede llamar obispo y ser un inmaduro espiritual. Alguien se puede llamar pastor, maestro, evangelista. Puede rotularse del título que quiera, pero eso no garantiza de ninguna manera que esa persona sea un maduro espiritual. Puede vivir en la iglesia, trabajar en la iglesia de manera incansable, que su vida entera se desarrolle dentro de este círculo llamado cristianismo. Puede ser un incansable trabajador, puede estar lleno de talento, y esto no garantiza que sea un creyente espiritual. Por eso es que esto es tan importante, lo que yo les quiero presentar hoy. ¿A qué se debe la inmadurez espiritual? A que muchos creyentes hace mucho tiempo dejaron de crecer. Están en la iglesia, participan, son parte activa, son parte integral del cuerpo de Cristo, pero no están creciendo.
no están creciendo. En el presente pasaje encontraremos las tres edades que conforman la vida de un ser humano, niño, joven y padre, como lo presenta Juan, o adulto. Ya lo veremos. Estos crecimientos nos muestran el proceso de ir desde la niñez hasta la paternidad. No se olvide que estoy hablando en términos espirituales. Todo cristiano debe ser padre. Todo cristiano, varón o mujer, debe ser padre. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros tenemos que tener hijos espirituales. A alguien hemos engendrado como Pablo engendró a Timoteo, por ejemplo, que era su hijo espiritual. Hay una canción por allí de unos hermanos dominicanos que cantaban y decía, demuéstrame, dentro de las estrofas decía, demuéstrame a quién has discipulado, ¿no? ¿Ha discipulado usted alguna vez? ¿Ha conseguido que alguien, usted lo pueda ver hoy y diga, a este le prediqué yo y pertenece a una iglesia y está trabajando y cree verdaderamente en Cristo? ¿Tiene un verdadero convertido? Porque el gran mandamiento de la iglesia de Mateo 28 es ir por el mundo y hacer discípulos. Hacer discípulos enseñándole que guarden todas las cosas. O sea, no me estoy refiriendo en esto a alguien que usted le predicó en el laburo, en el colectivo, en el tren, y le habló de Cristo y le dijo, no te olvides que Cristo te ama. No me refiero a eso. Me refiero a que usted tiene que engendrar hijos. Y cuando usted tiene un hijo, usted lo cuida, usted lo alimenta, usted lo enseña, usted lo guía. Eso es tener un hijo. Estos crecimientos se muestran en el proceso de ir desde la niñez hasta la paternidad. ¿Cuáles son las marcas de la madurez? Que en definitiva es lo que yo quiero enseñarle hoy. Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 al 14 dice así en el nombre del Señor. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esto es básicamente, y vamos a sacar de aquí las tres edades de un cristiano, los tres segmentos de vida que provocarán en nosotros la madurez, la identificaremos hoy si la tenemos o no, que nos va a dar una tremenda tranquilidad en este proceso de camino a la vida eterna. No se olvide que todo lo que desde esta recomienzo yo le vengo diciendo, mi propósito en este tiempo, por mandato de Dios, es que volvamos a los rudimentos básicos de la doctrina y del crecimiento, para que vayamos cada día asegurando, fortaleciendo, identificando positiva o negativamente, si estamos de verdad con posibilidades de vida eterna. Nadie que no tenga los frutos del Espíritu Santo en su vida, lo sigo sosteniendo, puede tener verdaderas intenciones de la vida eterna. Nadie que no alcance la madurez en el Señor puede pretender vida eterna. No importa el título que tenga, ni la edad que tenga, porque esto no es una cuestión de edad. Perdón. Hay mayores, gente anciana, que son inmaduros, y hay jóvenes que son maduros. Esto no es una cuestión de edad. Esta es una cuestión de crecimiento y se lo voy a mostrar a continuación. A lo mejor usted, o alguno de los hermanos que está ahí en la casa, está pensando, pero si yo participo de todas las actividades de la iglesia, a lo mejor está pensando que hay muchas actividades en la iglesia y mi participación en ellas es una señal clara de que yo soy una persona madura. Si a mí el pastor me manda a hacer tal tarea es porque soy una persona madura. Si yo soy parte del grupo es porque soy una persona madura. ¿No? A lo mejor usted piensa que la mucha actividad de la iglesia y mi participación en ella es una señal de madurez. Pero piense y note que un niño de 5 años pudiera ser extremadamente sano
tremendamente activos que no paran en ni un momento, van y vienen, suben, corren, se caen, se levantan, comen, siguen comiendo, vuelven a comer, no sé si me entienden, ¿no? Pero en ningún caso es una persona madura. Es una persona sana, activa, de buena salud, pero inmaduro. Así que el exceso de trabajo no garantiza la madurez. Como todos los domingos y de todas las grabaciones, allí está pasando el Juan, el verdurero de mi esposa, que viene a gritar a la puerta Y como después viene para cada acá. santo domingo de nuestra vida. Bueno, ya, compraste huevo en un... Ya los hermanos que son de acá ya deben saber. Ahí vamos a pasar el de los huevos. La pastora me está diciendo, ay, no tengo tomate, ¿te das cuenta? Es una cosa increíble esto. Es una cosa tremenda. Mejor continúo, mejor Sí, continúo. pastor, por favor, por favor. Alguien pudiera preguntar, ¿y qué de todos los interminables dones espirituales que yo tengo? Porque alguien podría estar diciendo, guarda que yo tengo, no te digo los 21 dones del Espíritu Santo, pero 19, 20 capaz que tengo, diría alguno, ¿no? ¿Qué es de todos los dones espirituales que yo tengo? ¿Eso no es un signo de madurez? No. ¿Son los dones espirituales una señal de madurez en definitiva? La respuesta es no, definitivamente no. Sansón, por ejemplo, por dar un ejemplo del Antiguo Testamento, tuvo muchísimos dones espirituales. La presencia del Espíritu lo aguantó en todo y lo asesoró en todo y lo ayudó en todo, pero era un tremendo creyente inmaduro. No tenía ningún tipo de responsabilidad ni de espiritualidad. Creo que en términos, si bien es cierto, algunos evangélicos lo consideran como el ejemplo a seguir, es uno de los más grandes fracasos en términos de Dios del Antiguo Testamento. Simplemente así. Entonces, los dones espirituales no son una señal de madurez, no, definitivamente no lo son. Usted puede tener el don que quiera, puede ser el más versado predicador, usted puede ser el más agraciado maestro, usted puede ser el más excelente músico, usted puede cantar como el mejor de los ruiseñores, pero ¿sabe qué? Eso no es garantía de madurez. Continúo. La iglesia de Corinto estaba adornada de todos los dones, pero era una iglesia inmadura. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os faltó en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice 5 del 1 al 7. O sea, mire lo que dice, estaban saturados de dones. Saturados de dones. En el capítulo 5, el apóstol está diciendo, ustedes han cometido pecados más atroces que los del mundo, porque algunos de ustedes viven con la mujer de su padre. ¿Se da cuenta? Entonces, los dones no son de ninguna manera característica o señal visible de que usted tenga madurez espiritual. ¿Cómo medimos entonces la madurez en una iglesia? Porque, claro, hasta aquí como estamos vamos, ya como que el pastor me va descuadrando, el pastor me va como, ¿no? Sacándome de la pantalla, no sé si me explico. No es la idea. ¿Cómo medimos entonces la madurez de una iglesia? Nos jactamos de ser una iglesia que le da importancia a las escrituras, una iglesia que ha permanecido durante todo un año cerrada por el tema de la pandemia mundial, y nuestra iglesia creció allí en ese encierro. Nos preocupa la no concentración, no porque nuestra iglesia, no porque nuestros hermanos se vayan a morir todos o se vayan a ir a algún otro lado, sino simplemente por el amor que nos profesamos y por la necesidad que tenemos de compartir como cuerpo de Cristo, alabando y glorificando a nuestro Dios, como decían las niñas al principio de la reunión. Es una necesidad porque somos parte integral los unos de los otros en cuanto a la hermandad.
pero no tenemos preocupación. Pastor, ¿me deja ir a tal iglesia? Si tiene condiciones espirituales, yo lo dejo que vaya a visitar a quien quiera, porque nunca ha sido nuestra preocupación que alguien vaya de visita a algún lado y se quede allí. Dos cosas. ¿Quién lo va a aguantar como lo aguantamos acá? Nadie. Así que ya va a volver. Y segundo, los hemos educado para que entiendan cuál es su ministerio, cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Así que no tenemos ninguna preocupación de ese tipo. ¿Cómo medimos entonces la madurez de una iglesia? Respuesta. La madurez de una iglesia se mide por la manera como ella crece en calidad. La madurez de una iglesia se mide como ella funciona y como ella crece en calidad, sin dejar de observar que la iglesia somos nosotros como complemento los unos de los otros. ¿Cómo crecemos nosotros, no sé, en el estudio de la palabra? Porque van floreciendo hermanos que tienen capacidades de aprendizaje, aprenden técnicas de enseñanza y les abrimos el espacio para que enseñen. Porque van floreciendo los dones naturales del evangelismo, les vamos dando directivas de evangelismo, le abrimos su espacio para que hagan los primeros pasos de evangelismo. ¿Cómo crecemos en la música? Porque hemos ido haciendo un esfuerzo, como decíamos el viernes, equipando nuestra iglesia con fe y con compromiso. Alguien tiene que pagar, bueno, eso será información de otra prédica, pero hemos crecido en la música, hemos crecido en la alabanza, en la adoración, y tenemos hoy un grupo de música sólido para la gloria del Señor, porque hemos visto la calidad con la cual crece. Aquí vamos a hablar dentro de un poquito de los jóvenes, y dentro de todas las iglesias evangélicas. Yo de verdad no sé si pasa aquí, de verdad, soy muy honesto, no me ha llegado a mí, bueno, se cuidan de que yo algunas cosas no las sepa, pero no me ha llegado a mí ese de que hoy los jóvenes, no, aquí aparentemente se respetan a los jóvenes, pero no ha sido así en todas las iglesias que yo he podido visitar, porque yo en 43 años de iglesia tuve solamente 4 ministerios. No he ido por el mundo, ¿no? Sin embargo, en la primera iglesia donde nací sí se menospreciaba muchísimo a la juventud. Ahora, ¿de qué manera la medimos entonces? Por la calidad y el crecimiento de nuestra iglesia. La madurez es un proceso de toda la vida. Nadie madura de un día para otro. Esto no es como los tomates que mi esposa está necesitando. Esto no es como las paltas que estamos extrañando, ¿no? Ni como las sandías ni los melones. Esto no es que un día están medios verdes y dentro de 3 días están maduros. Esto funciona así. La madurez es un proceso de toda la vida. No es una carrera de 100 metros planos, sino es una maratón donde debemos estar corriendo siempre. Desde el día que conocemos a Cristo hasta el día que Cristo venga por nosotros. En el rapto o en el cajón, depende. Pero debemos estar corriendo siempre. Usted puede ser un creyente con una visible vida espiritual, pero todavía no ser un creyente y todavía ser un creyente inmaduro. Repito, usted puede ser un creyente con una visible vida espiritual, pero ser todavía un creyente inmaduro. El reto de la madurez es la meta que anhela todo cristiano. Aquel que de verdad pretende vida eterna en Cristo, su meta es ser maduro. Porque la madurez va a dejar al descubierto el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio. Los frutos del Espíritu van a quedar a la vista en la madurez de una persona. ¿Me entiende? Esto es lo interno y lo otro es lo externo del amor, el gozo, la paz. Es una manifestación externa en los frutos de la madurez interna que ha conseguido el creyente con Cristo. Nos hará muy bien estudiar 3 fases de la vida espiritual de un creyente. Veamos pues en qué consiste la madurez espiritual entonces. Ya vimos que la madurez espiritual se identifica en la iglesia por la madurez y el crecimiento y la calidad de la iglesia, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir un poco más adentro. Vamos a ver cómo se ve la madurez en aquellos que son miembros de esa iglesia
que se ve sólida, que se ve efectiva, como la nombramos recién. Veamos pues en qué consiste la madurez espiritual entonces. Consideremos las 3 edades del creyente. Número 1. El creyente comienza con la niñez de su nacimiento. El nuevo creyente es un hijito perdonado, dice el apóstol Juan, allí en el versículo 12 de 1 de Juan, que es nuestro texto base. 1 de Juan 2:12 dice, lo primero que nos dice Juan respecto a estos hijitos espirituales es que sus pecados les han sido perdonados por su nombre. La primera situación que un creyente tiene al venir a Cristo es que sus pecados son perdonados. Y esto es tremendamente significativo y poca gente le da la importancia que esto tiene. Esta es una experiencia única. El apóstol Pablo lo describe como a alguien que se le acaba de dar nuevamente vida porque estaba muerto en su delito y pecado, según Efesios 1, según Efesios 2, del 1 al 3. Es tan significativo que debemos nosotros considerar que cuando viniste a Cristo, lo primero que pasó es que te perdonaron los pecados. Te lavaron con la sangre de Cristo y quedaste sin pecado como nunca hubieras pecado. Pablo lo describe como a quien se le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y sus pecados. Efesios 2.1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. No éramos diferentes. Nos hicimos diferentes cuando vinimos a Cristo, porque lo que primero pasó en esta niñez espiritual es que nos perdonaron los pecados. Fuimos rescatados, fuimos lavados, fuimos cuidados como niños recién nacidos. 2 cosas le pasan al nuevo creyente. Sus pecados le son perdonados, versículo 12, y conoce al Padre, versículo 14. 2 cosas maravillosas le suceden al que viene a Cristo. Versículo 12, le son perdonados sus pecados, y en el versículo 14 dice que conocemos al Padre. Eso es una obra consumada que le da garantía de vida eterna. Por eso es que el ladrón de la cruz, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No alcanzó a hacer nada, no le predicó a nadie, no alcanzó a orar, solamente reconoció que ese era el Mesías. Y simplemente tenía vida eterna. Esto es lo que es, esto en el momento que viniste a Cristo y te perdonaron los pecados y conociste al Padre, es una obra consumada que le da garantía de vida eterna, seguridad de su salvación y la experiencia de conocer a Dios como Padre. Todo eso en un minuto cuando usted dijo, sí, yo acepto a Cristo en mi corazón. Espectacular. Espectacular. Juan, y yo acá me pido perdón porque acá me dejé llevar por esto que es tan, pero tan maravilloso, que leer un par de versículos de Juan 17, donde Jesús hace la oración por sus discípulos y muestra cuál es la verdadera intención o la verdadera razón de venir Cristo a este mundo. Sí, sé que los evangélicos dicen que Cristo vino como cosa prioritaria a morir por mí. Pero Jesús dice otra cosa aquí. Veamos. ¿Lo encontró el versículo, pastor? Dice, 2 cosas le pasan al nuevo creyente, porque sus pecados son perdonados y conoce al Padre. Esto es una obra consumada que le da garantía de vida eterna, seguridad de su salvación y la experiencia de conocer a Dios como su Padre. ¿Por qué? Por lo que dice acá, dice Juan 17, una de estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al Dios le dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, a todos los que me diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifico en la tierra, he acabado la obra que me diste,
que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y he guardado tu palabra. Esto que está diciendo acá el Señor es la razón. Dice aquí, Señor, he acabado tu obra. Jesús todavía no moría en la cruz. Y está diciendo más adelante, ¿cuál era la obra? He dado a conocer tu nombre a los hombres. Esa era la prioritaria razón de Dios de mandar a su Hijo a la tierra. Mostrarnos al Padre, mostrarnos la manera que Él quería que nosotros viviéramos. Esta es la razón prioritaria. El resto es una circunstancia. Si Dios nos da a conocer su nombre, si Dios nos revela su palabra y nos revela su amor, ¿para qué? Para llevarnos a vivir con Él y si hace necesaria la muerte de Cristo por nosotros. Pero la razón primaria y prioritaria que Jesús dice, yo he acabado la carrera, y la carrera era, Señor, que yo le dé tu nombre a conocer a las personas. Ya lo hice. Y Jesús no moría aún. Así que no era la muerte lo prioritario, sino dar a conocer el nombre de Dios a nosotros. Juan 17, lea Juan 17 entero, la oración de Jesús por nosotros, porque eso es por nosotros, no era solo por los discípulos. Y tu corazón se va a llenar de nueva fe, se va a llenar de nuevas fuerzas, porque eso es maravilloso. Eran tuyos y me lo diste. ¿Se acuerda que yo le enseñé en la iglesia que el mayor regalo que Dios le dio a Jesucristo por lo que hizo fue su iglesia? La iglesia es el mayor de los regalos que Cristo ha recibido alguna vez de parte de su Padre. Lo dice aquí. 6 de 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Somos de Cristo por regalo de Dios para Él. Y nosotros hemos guardado aquella palabra. Maravilloso. Jesús vino para darnos a conocer al Padre, para que tuviésemos una experiencia con Él por medio de Cristo. Pero al igual que un bebé, el creyente no puede quedarse en esa etapa. Ellos deben seguir creciendo. Tenemos entonces a un cristiano que vino, se le perdonaron los pecados, le dijeron que él era el papá, lo han guardado, lo han limpiado, lo tienen allí, le dan de comer, lo ayudan, lo asisten, se cae, lo levantamos, se cae, lo levantamos, se vuelve a caer, lo volvemos a levantar. Hace macana, lo perdonamos porque es niño, o sea, ¡ay, quebró el vidrio! Bueno, ¿qué va a hacer? Es niño, ¿no? El hermano recién nacido ahí hizo el lío, habló de fulano, juzgó al otro, y bueno, es niño, perdonémoslo, está recién llegado a la iglesia, como un niño. Ahora piense, pero igual que un bebé, el creyente no puede quedarse en esa etapa, ellos deben crecer. Ese crecimiento es lo que conocemos nosotros como madurez espiritual. O sea, cuando usted crece en la gracia, en el conocimiento y en la efectividad del Evangelio, eso es madurez espiritual. Por supuesto que en la iglesia no todos los creyentes son maduros. Y se lo repito lo que dije al principio y me hago cargo de mis palabras. Se puede llamar apóstol, inmaduro. Se puede llamar obispo, inmaduro. Se puede llamar pastor, inmaduro. Se puede llamar maestro, inmaduro. Se puede llamar evangelista. Se puede llamar el rey de la música. Se puede llamar levita. Se puede llamar lo que quiera. No garantiza madurez. Y yo te voy a mostrar ahora claramente que esto es así. La realidad es que tenemos creyentes de todo nivel inmaduros. Estos son los hijitos que solo se conforman con el perdón de sus pecados. La primera etapa te perdona los pecados. Y hay gente que se queda allí. Ya, como sé que con los pecados perdonados tengo vida eterna, lo acaba de decir allí la palabra de Dios claramente, listo, ya estoy hecho. No le predico a nadie, no crezco, no hago nada porque es más fácil criticar que hacer. No hago nada y me siento ahí en la sillita y miro quién está haciendo cosas y le veo y le busco el pelo al huevo de todo lo que los otros hacen. Pero para eso puede ser apóstol, mirar a los otros y cuestionarlos.
o estar desconforme con lo que los otros hacen. Puedes ser obispo y estar mirando desde tu plataforma de súper y mirar todas las imperfecciones de los demás. Que los niños recién nacidos no cansan. ¿Qué no cansan? Tenés que pararlo 50.000 veces de que cuando quiere dar los primeros pasos, tenés que vivir agachado levantando al pibito que se cayó. Tenés que aquellos que saben que, ay, se durmió el niño, ay, por fin se durmió este bebé. Cuando acabas de decir eso en la cocina, sentís el grito del pibito en el dormitorio que otra vez despertó y están los gritos. Ahora te voy a mostrar lo insensible que son los pibes. Ya vas a ver. En realidad es que tenemos creyentes inmaduros, estos son los hijitos, que solo se conforman con el perdón de sus pecados. Con eso no les importa nada más. El llamado es a dejar de tomar leche para ir hacia alimentos sólidos, que nos hagan maestros de la palabra, según Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, que dice así. 12. Porque debierais ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que dice Hebreo. Ahora, la niñez es una etapa egoísta. La niñez es una etapa egoísta. Piense en los niños recién nacidos, o los niños que están en la etapa de la niñez, y piense en los recién convertidos, y usted dígame si yo estoy equivocado. La madurez se enfrenta en el mismo comienzo de la vida. O sea, usted tiene que enseñarle al pequeñito conducta desde que nace. Ay, no sé por qué, ¿no? Cuando viene la suegra, lo viene a visitar y hablan del niño recién nacido. Usted se fue a trabajar con las ojeras hasta acá, los ojos hinchados así porque el pibito no lo dejó dormir en toda la noche. Y usted a las 5 de la mañana, 5:30, si tiene que ir a trabajar con los ojos inflados así, con un sueño que no puede, a las 10 de la mañana cae su suegra a hablar con su hija ahí y dice, ay, mamá, no sé por qué. Mira, está durmiendo como un santo, pero a la noche no deja dormir a nadie. Ay, le dice la mamá, lo que pasa es que el nene tiene el sueño cambiado. ¿Por qué tiene el sueño cambiado? Porque alguien no le enseñó cuál es la manera que debe dormir de noche y tiene que estar despierto de día. Conducta, ¿quién le enseña eso? La mamá. Ahora, si la mamá no tiene idea, si la mamá no se percata de eso, ha tenido 7 hijos y todavía los 7 cometen los mismos errores, es porque... Es aburrido dormir. ¿Cómo, mi amor? Es aburrido dormir, dice mi nieto. ¿No? Y después, como dice mi esposa, va a crecer la Zoe y decir, mamá, yo no puedo dormir porque es aburrido dormir. Sí. Dormida no puedo hacer nada, dice. Y López tiene la ojera por acá, y la Nuni no cae como poner un ojo, pero la Zoe dice, es aburrido dormir, así que yo no puedo dormir. Y usted se va a trabajar con el cansancio que traía, más el cansancio de la noche, y después la Zoe duerme hasta las 11:30, 12, que le agarra hambre. ¿Es verdad? Y esto no es una broma, esto es la vida real. Ahora, piense, ¿dónde empieza entonces a enseñarle madurez a usted? En el mismo momento que nace. Tiene que acostumbrar a ese bebé que se duerme de noche y se está despierto de día. Ahora, se suponía que el único ser que entró maduro a este mundo era Adán. ¿Por qué? Porque este nació grandote, ¿me entiendes? O sea, grandote el tipo. Ahora mire, se suponía que el único ser que entró maduro al mundo era Adán porque nació adulto. Sin embargo, probó que era inmaduro cuando manifestó su egoísmo, visto esto donde la desobediencia de la provisión divina que Dios le hizo. No era ningún. Algunos le echan la culpa a Eva porque fue la primera que comió. Otros teólogos dicen que por amor, dice que por puro amor comió lo que ella le ofreció.
Ay, la amo tanto. ¿Qué haría sin ella? Claro, porque era la única, ¿me entiendes? ¿Dónde buscaba a otra mujer si no había más? Era la única. Y, y dicen los teólogos que por amor aceptó el ofrecimiento de la fruta y así nos va. ¿Te das cuenta? Ahora, Adán incluso, con todo que nació grande, igual era inmaduro. Pero a excepción de él, todos nosotros tenemos que comenzar siendo niños. ¿Y qué es un niño? Lo primero que decimos es de que todos los bebés son hermosos. No, ay Dios, no. No, no, mamita, no, pastora. Todos los bebés, Son preciosos. todos son preciosos. Las mamás o las mujeres, Tiernos. algunos varones también son medio dulzones, pero la verdad que para mí todos los niños que nacen son todos iguales. No me provocan esa... Es terrible. No, mi amor, que nunca me provocaron esa ternura. No, para mí son una máquina de llorar y son una máquina de gastar. Después termina siendo lindo, porque después ya se vienen 3, 4 años cuando te empiezan a hacer gracia y te dicen, Abelo, te amo, no te olvidé, como hace mi nieta conmigo, ¿no es cierto? Después van mostrando gracia, mostrando afecto, pero recién nacidos, son todos iguales. Mire, ¿qué es un niño? Lo primero que decimos es que todos los bebés son hermosos, todos dicen que, ay, qué lindo que es. Puede ser no lindo, o sea, puede ser medio feíto, porque en la viña del Señor hay de todo. Yo conozco alguna por allí que yo amo con todo mi corazón, que la mamá cuando recién nació no la quiso ni mirar. No voy a dar los nombres porque conocerían a la hija y conocerían a la madre, pero no la quiso ni mirar, imagínense cómo sería. Es muy cercana a mí, solo digo esto. Ahora, en líneas generales decimos que son todos lindos. Ahora, no importa el tamaño o el color que tengan, ellos simplemente despiertan o la mayoría, despiertan la ternura de la mayoría y la admiración de la mayoría. No me incluyo porque de verdad para mí son todos iguales. ¿Está? Ahora, pero por otro lado, los niños son los seres más egoístas que existen. No se olvide, quiero que piense en el niño como niño y piense en el niño creyente que recién se convierte al Señor. Llegó a la iglesia y ya se acomodó en la iglesia, ya la conoce a la mayoría y ya está relajado, ¿no? Pero por otro lado, los niños, estos que todo el mundo admira y que le provoca ternura, son los niños los seres más egoístas que existen. ¿No piensa usted que ellos le van a ayudar a limpiar la casa en algún momento? Pues no tienen ninguna consideración con usted. Tiran la leche, tiran la comida, se ensucian, van a jugar al inodoro en el baño, levantan la tapa y juegan con el agua del inodoro, ¿no? Desparraman la ropa, tienen el dormitorio, usted recién limpió y después usted va y tiene el enchastre, no tienen ninguna consideración. No importa cuánto usted tuvo parado en la cocina, después usted le da la comida y ve la mesa y el enchastre de la mesa, ¿no? Y usted le puso el platito y la tiene sentada en la sillita allí y está todo prolijo. Y usted ve después un cementerio de un mugre. ¿Dónde está la consideración de ese bebé? En ningún lado. Ellos son los que se despiertan a la madrugada robándole a su madre el sueño preciado que ella tiene. Ella quiere descansar después de haber renegado con el marido, que ya no es menor, ¿no? Ma, ¿dónde está la ropa? Ma, ¿dónde están las medias? Ma, ¿dónde están los calzoncillos? Ahí, Pablo, lo tenés ahí al lado tuyo, Pablo, ahí están, ahí arriba en la lavarropa a la entrada del baño. Está de visita en la casa, viene a otro lado. ¿No? Sí. Va, y la toalla está colgada en el baño, Pablo. No, de Pablo, otro Pablo, no ustedes, un ejemplo de allá, ¿no? ¿Me entiende? Después de haber trabajado, cocinado, ido, limpiado el desastre que hace el Mica y que hace la Zoe, la pobre necesita dormir. Y a las 3 de la mañana, no puedo dormir porque dormir es...
¿Cómo Es es que dice? aburrido. Es aburrido. Es aburrido. El otro a las 7 que anda cambiando las camas. Y después, cuando esa, vencida por la gloria de Dios, se duerme, se levanta el otro gordito a empezar a las 7:30 de la mañana a mover la cama y a mover los muebles y a meterse en la heladera. O sea, ¿dónde está la consideración de los niños? ¿Qué estás haciendo? Y usted vio que pasaron las langostas de Egipto por la heladera y no quedó nada entre las 7:30 de la mañana y las 8:30 de la mañana. Cambia la cama del lugar. Cambia la cama de lugar, saca la ropa y la ordena, le agarra esa hormona femenina que de hacer cosas, ¿me entiende? Ahora, ellos se despiertan a la madrugada robándole a su madre el preciado sueño que necesita. A ellos no les preocupa que su padre se vaya a trabajar una jornada larga y tediosa sin haber dormido lo necesario. A ellos no les importa el valor de los pañales. Si lo acaban de cambiar, acaba de cambiar. Oh, sí, me acuerdo esa etapa. Usted no alcanzó a terminar de vestirlo, ya ensució ese pañal que se le acababa de poner. Hoy otra vez, sácale, pum, limpia, toallita húmeda, la cremita que hay que ponerle, la cremita para el cachete para que no se paspe, y todo ese gasto interminable se vuelve a generar cuando usted todavía no lo viste, se ensució de vuelta. Y a veces te ensucian a ¿Cómo sufría? No sabe cómo sufría yo. ¿No? Y otras veces cuando vos estás, ay, sí, acá estoy cambiando a tu hijo, vení, saludalo, y usted se hace y le tiraron orina encima y usted recién llegado tuvo que irse a cambiar ropa porque le ensuciaron. ¿Cuántas veces a los que no hemos acercado a nuestros hijos no ha pasado eso? ¿Dónde está la consideración de esos pequeños? A ellos no les importa el valor del pañal, se lo acaban de cambiar y rápidamente lo vuelven a ensuciar para hacer generar el nuevo gasto otra vez. ¿Dónde está la consideración de los pequeños? La etapa de un nuevo creyente también transita la madurez en la vida que comienza. El Señor nos acaba de limpiar, póngame atención, y nosotros rápidamente nos volvemos a ensuciar en el pecado, en el mismo que habíamos cometido antes, no dándole valor al precio de la limpieza que Cristo tuvo que pagar por nosotros. Nos acaban de orar, nos acaban de perdonarle. Acá sí, hermano, no se preocupe, pero trate de... Mira, habían personas que me esperaban a la bajada del púlpito. Sí, hermano, dígame. No, es que quería confesarle que esta semana otra vez hablé toda la semana de usted. Esto no es broma, ¿eh? ¿Verdad, pastora? Sí. Oye, hermana, pero mire, yo le voy a pedir un favor. No hable más de mí. No por mí, a mí no me importa que usted hable de mí, sino por usted, porque usted lastima su vida espiritual, pierde relación con Dios. No es bendecida. Sí, pastor, me perdona, pero por supuesto, no se haga problema, yo no tengo problema que usted hable de mí. Pero usted va a ser lastimada por esto. Dios va a ajustar con usted. La semana siguiente, adivine qué pasaba, domingo a la mañana. ¿Puedo hablar con usted? Sí, dígame. Es que, ¿sabe qué? Volví a hablar de usted. Pero ya hablaba el domingo pasado. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Es que volví a hablar de usted, no lo puedo controlar. No se preocupe, haga lo que yo le digo. Ore al Señor, rompa esta ligadura para que Dios no tenga problemas con usted, porque a mí no me importa que usted hable de mí. Que usted hable de mí no me cambia en nada. Yo soy como soy. Trato de ser un buen cristiano, un buen pastor, soy responsable. No importa lo que usted crea. Pero por usted no lo haga de vuelta. Repito, el Señor nos acaba de limpiar, nos acaba de perdonar, y nosotros rápidamente volvemos a ensuciarnos en el pecado, no dando valor al precio que se le ha pagado, ya sea del hermano perdonando o de Cristo muriendo por nosotros. No somos como los niños. ¿Dónde está la consideración de aquel que toda la semana te reconoce que habló de vos? ¿Dónde está la consideración? Al igual que el pequeño que le traté de describir con esas andanzas de niños, ¿no estamos iguales?
Pero un bebé en Cristo debe crecer, está obligado a crecer. Tiene que dejar la etapa del biberón para ingerir comida sólida. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13:11. En otro momento voy a predicar sobre este texto porque tengo una prédica allí preparada sobre este tema. Lo maravilloso, cómo era yo cuando era niño, lo que es jugar como niño y lo que es dejar de ser niño. Espectacular. Estaba viendo si predicar eso o esto. Créame que es maravilloso esto. Hay que sacar al niño de la cuna espiritual. Ese que vuelve, hay que sacarlo de allí. No lo podemos dejar en esa cuna que siga cometiendo y ensuciando las mismas cosas. Tiene que crecer. ¿Cómo reaccionaría usted, escúcheme, si un día llega a la sala cuna y encuentra allí a un hombre de 50 años, o 35 si quiere, yo creo que se me están ocurriendo, pero 35, 40, ¿no? Oye, ¿cómo reaccionaría usted si usted encuentra en la sala cuna a un hombre, que estoy pensando yo, que tiene como 45 años, meciéndose así en la mecedora y chupándose el dedo? ¿No? ¿Y cuál sería su impresión si al preguntarle, qué está haciendo ahí con su edad y arriba de la mecedora de los bebés, le dijera que yo vine a visitar acá hace unos años, me gustó el lugar y me quedé acá. Y acá estoy bien, me chupo el dedo, no hago nada. Y le contaría cuánto le gustó quedarse el resto de su vida en una sala cuna, además de nuestro muy justificado asombro. Descubriríamos que ese bebé gigante se encuentra con un problema grande de desarrollo, o físico, intelectual o emocional. No está bien que un tipo de 50 años esté en la sala cuna chupándose el dedo y no haciendo nada. ¿Verdad? ¿Tenemos esos bebés gigantes en nuestras iglesias? La respuesta es categórica, sí, los tenemos. Se quedaron en la etapa de que yo llegué acá, acepté a Cristo, me perdonaron todos mis pecados y sigo chupándome el dedo y sigo haciendo las veces de niño. ¿Tenemos estos bebés gigantes en nuestras iglesias? La respuesta sí, las tenemos. ¿Cómo se reconocen? ¿Quieres saber cómo? Repito, inmadurez espiritual la puede tener un apóstol, un obispo, un pastor, un maestro, un evangelista, alguien que se jacte de ser profeta. No me importa el título que quiera ostentar. Le voy a mostrar cómo se reconoce a un bebé gigante espiritual que se chupa el dedo todavía. ¿Cómo se reconocen? Bueno, son aquellos creyentes que siguen alimentándose con leche, chupándose el dedo gordo, que no crecen, solo esperan que les sirvan. Quiero que dirija la reunión. No puedo. No, me da vergüenza. Quiero que predique. No, me mande a otro. Quiero que, no sé, venga. No puedo. O sea, el no puedo, solo que esperan que nosotros los hagan, es una característica clara de un inmaduro. Continúo. Son aquellos que están prestos para criticar a todo lo que se hace. Como un amigo sindicalista que yo conocía que dijo, mire, yo no entiendo nada, pero me opongo. No entendí nada de lo que dijeron, pero me opongo. Más o menos así. Son aquellos que están prestos para criticar todo lo que se hace. Sigo. Para ellos nada funciona bien en la iglesia. ¿Usted no conoce a alguno que está en contra de todo lo que se hace? Y que él no hace nada porque la única tarea que es criticar. Ese es un inmaduro. No tiene madurez espiritual. Para ellos todo funciona mal en la iglesia. Todo le huele mal. Todo le molesta. Todo el tiempo tienen un espíritu contrario a todo el mundo que hace algo.
Son creyentes sin sonrisas, chismosos, llorones, y que muchas veces el blanco de sus críticas es el pastor o las personas que se disponen a trabajar en la iglesia. Esos son inmaduros. No importa lo que el título que obtente, no importa cuántos años esté en la iglesia. Si tiene esas características, es una persona que no tiene madurez espiritual. En la iglesia de los Corintios estaba llena de ellos. Pablo los llamó cristianos carnales, necesitados de leche, con un total falta de madurez. La gran misión era sacar a ese niño de la cuna y traerlo al terreno, al patio, al pasto, para que corra, para que se mueva, para que salga de la cuna, para que fortalezca sus músculos, crezca de la cabeza y del cuerpo. Número 2. El creyente, 3 etapas, ya vimos un poquito la etapa de la niñez, ¿no? Podría seguir, pero dejémoslo ahí. El número 2, segunda etapa del creyente. El creyente sigue a la edad de su juventud vigorosa. Claro, una vez que pasó toda esta etapa, pasó la preadolescencia, la adolescencia, se hizo un jovencito, se hizo un joven. Vamos a ver un poquito sobre esto. Madurez significa vencer al maligno, según Primera de Juan 2:14, parte B del versículo, que estamos teniendo como texto base. La juventud durante un tiempo de Juan se caracterizó por vencer al maligno. La juventud durante el tiempo de Juan se caracterizó por vencer al maligno. Dice así: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Los músculos de su masculinidad espiritual enfrentaron las más fuertes y duras de las batallas. Esta declaración nos pone al descubierto una extraordinaria señal de madurez. Hay muchos enemigos que tienen que enfrentar y vencer al creyente, pero el vencer al maligno es una de las victorias más importantes que todos nosotros debemos conseguir. No es lo mismo enfrentar cualquier problema o cualquier circunstancia. Vencer al maligno es una tarea distinta. Pelear y luchar espiritualmente contra el enemigo es una tarea diferente. Por eso es tan importante entender cómo es que, de dónde nacen las reacciones que hay en algunos creyentes inmaduros. Efesios capítulo 6 dice claramente: la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades de las regiones celestes. No es la persona, es lo que hay detrás de la persona, y que esa persona permite que se muevan ellos. La lucha no es contra carne y sangre. Acá habla Juan de que estos jóvenes habían vencido al maligno, o sea, podían identificar espiritualmente la fuente del problema y luchar en contra de ese maligno. Hay muchos enemigos que tienen que enfrentar y vencer al creyente, pero vencer al maligno es una victoria de las más grandes y de las más significativas. En la escala de la madurez espiritual, esto es muy, muy importante y es la más deseada de todas, poder vencer al maligno. En esta etapa ya se quedaron atrás los pañales, los biberones, y ahora son fuertes las batallas que hay que pelear. ¿Ha llegado usted a la categoría de ser un guerrero espiritual? ¿O todavía está allá en el biberón, chupándose el dedo, cuestionando y criticando a Dios y a María Santísima de todo lo que se hace? ¿Ha llegado usted a la categoría de ser un guerrero espiritual, como aquellos jóvenes que identifica Juan ahí? Aquí no se trata de que usted no le tenga miedo al diablo. Oh, esto es re famoso en el mundo evangélico. He escuchado hasta apóstoles, pastores, obispos, le pongo el pie sobre el diablo. ¿Son más grosos? La Biblia dice que el único que puede ponerle la cabeza al diablo en el cogote se llama Jesucristo. No hay ningún otro. No hay ningún otro, ni siquiera los ángeles de más poderío del cielo. ¿Se acuerda cuando el ángel dijo: el Señor te reprenda? Ni siquiera él se hizo digno de reprenderlo. El Señor Jesús te reprenda. Es el único capaz de hacer eso.
Pero debe ser que hay algunos más poderosos que los ángeles, que dicen que ellos le ponen el pie al diablo en la cabeza. Ponga atención, aquí no se trata de que usted no le tenga miedo al diablo. Muchos cristianos dicen, no, yo no le tengo miedo al diablo. No, el diablo está vencido. Vencido las mandarinas. Está vencido, sí, en la cruz del Calvario, pero hoy en las batallas que liga, cuando te tiene canalizado en el alcoholismo, cuando te tiene en tu casa y la iglesia no la abriste, cuando te olvidaste de tus hermanos que no los alimentaste espiritualmente, que son las reglas básicas de un líder. ¿Cómo llamarte pastor si vos no alimentás a tu gente? ¿Cómo llamarte apóstol si no alimentás a tu gente? ¿Cómo llamarte hermano si siendo un poco más crecido no sos capaz de mandarle un mensaje a tu hermano? ¿Dónde, yo les decía el otro día, dónde queda la verdadera amistad cuando pasaron 15, 20, 30 días y no le mandaste un mensaje a tu hermano que está en problemas? Acá no se trata de tener que usted no le tenga miedo al diablo, como muchos dicen, sino más bien que el diablo le tenga miedo a usted por la forma como lo encara y en el nivel de madurez que usted se mueve. No es tema que usted le tenga miedo al diablo o no. Es tema, lo conseguir aquí es que el diablo le tenga miedo a usted. Que lo vea venir y lo vea rodeado de la presencia del Espíritu, que lo vea lleno de oración, que lo lleve lleno de autoridad, que lo vea lleno de madurez. La meta a alcanzar no es que yo le tenga miedo al diablo, sino que el diablo me tenga miedo a mí cuando me vea venir. No basta ser creyente si no estoy en el campo de la batalla. Usted no es creyente verdadero si usted no está guerreando. Porque si usted no está guerreando en el nivel de los jóvenes que estamos viendo, usted sigue allá en la mecedora chupándose el dedo. Todavía está en la niñez. No debo contentarme solo con mis pecados perdonados, sino que debo estar venciendo al maligno. Cada vez que vencemos al maligno, él huye. Cada vez que vencemos al maligno, él termina huyendo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero hay que identificarlo. Este es el diablo. Viene utilizando... Puede utilizar a tu señora, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Puede utilizar a tu líder, puede utilizar a tu vecino. El diablo puede utilizar a quien quiera que esté con una puerta abierta para que el diablo lo utilice. No debo contentarme con que mis pecados sean perdonados, sino debo estar venciendo al maligno. Debo identificarlo primero. ¿Cómo lo identifico? Que lo que está haciendo, dice la palabra de Dios, que es obra del diablo. Y la lucha no es contra carne y sangre. Entonces entiendo que lo que está haciendo esa persona, por ejemplo, si se está cuestionando, para usar el mismo ejemplo que usé antes, si una persona está cuestionando al pastor o a los que trabajan en la iglesia, si una persona está diciendo que todo lo que se hace en la iglesia no es transparente, o todo está mal, o todo huele mal, si una persona lo ve así, ¿quién es el que piensa así de la iglesia? ¿Quién es el que ve así a la iglesia? Es el diablo. El diablo ve así. Entonces, si yo descubro eso, sé que de dónde viene el pensamiento, y voy a poder identificar y vencer al maligno. ¿Acaso Jesús no le dijo, oh, Señor, Pedro le dijo, Señor, ¿cómo vamos a ir para allá si ayer te quisieron matar? No, lo llevó a Pablo y le dijo, no, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni en remis, le dijo. Nos quedamos acá porque acá estamos seguros. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Sabía que el que se oponía a tu ministerio, el que se oponía a su accionar, era el diablo, y Jesús se lo declaró claramente. Apártate de mí, Satanás, me sos estorbo. No le dijo, padre Pedro, estás equivocado. No, le dijo Satanás, te está usando, hermano. Cada vez que vencemos al maligno, él huye. Vencerlo es una señal de madurez. Madurez significa ser un creyente fuerte. Voy a dejar hasta acá a los jóvenes. Vamos a hablar un poquito de la madurez para terminar. La madurez de los grandes, de los padres, de los que tienen que alcanzar madurez. Primero Juan 2:14, parte B, dice: cuando Juan escribió diciendo, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, estaba declarando una verdadera verdad universal. Los jóvenes tienen un vigor que no lo poseen ni los bebés ni los ancianos. Ustedes tienen un vigor que no tenemos nosotros.
Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fortaleza y la hermosura de los viejos la vejez, dice la versión 1909 de la Reina Valera. La gloria de los jóvenes es su fortaleza y la hermosura de los viejos la vejez. Por eso es que usted nos encontraba tan lindo al principio, hombre. Lo dice de acá. La hermosura de los viejos es la vejez. ¿Se da cuenta? Su pensamiento fue bíblico. Miren los jóvenes de su iglesia y comprobará por qué esto es cierto. ¿Quiénes son los? ¿Qué les digo yo siempre? Ustedes son el motor de avance de la iglesia, no se lo estoy diciendo siempre. Sí, totalmente. No le estoy diciendo siempre que ustedes son el motor de avance de la iglesia. Miren los jóvenes de su iglesia y comprobará por qué esto es cierto. La fortaleza de la juventud espiritual nos muestra a estos grupos de creyentes que han logrado vencer muchísimas dificultades para mantenerse como un grupo sólido. Por cuanto ya no son bebés en el Señor, ahora ellos son poseedores de una gran fortaleza que los capacita para resistir a los ataques del enemigo, pero también para soportar a los más difíciles de la fe. Porque ahí dentro también tenemos, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? No, tenemos algunos que todavía están medio cocinados. No sé si me entiende. Pero con sabiduría debemos llevarlos adelante. Pero, ¿de dónde obtienen los jóvenes esa fortaleza? Juan lo dice claramente de la palabra de Dios. Juan sigue diciendo, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Muéstreme a un creyente débil e inmaduro, y yo le hablaré de un creyente que no lee, ni practica, ni explica la Biblia. Pero muéstreme a un creyente fuerte como un roble, y le hablaré de alguien que pertenece y permanece en la palabra de Dios. El secreto es esto. Ninguno de Jesús Rey de Gloria me puede decir a mí que yo no le haya betunado la cara con Biblia todo el tiempo. Cada vez que se cruzan conmigo de lo único que hablamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y yo le voy a seguir hablando. Y cuando yo les tengo cosas que dirigir, le digo la palabra de Dios muestra esto. Y cuando los tengo que felicitar, le digo los felicito porque la palabra de Dios muestra esto. Así funciona. Y nuestros jóvenes son fuertes en la palabra de Dios. Yo me he sorprendido y lo decía a alguien, no importa quién. Espectacular reflexión, lástima que es tan revago. Gracias de Dios, buen léxico, buena modulación, buena manera de expresar las cosas, distintos timbres de voz, argumentos bíblicos, escriturados. Lástima que es tan revago, hermano. Seguramente el que escuchó ya sabe quién es. Pero gracia de Dios abundante. ¿Por qué no prolifera más eso? Por vagancia. Es más fácil jugar al videíto que leer la Biblia, obvio. ¿Me va entendiendo? Repito esta frase que me parece importante. Juan sigue diciendo, la palabra de Dios permanece en vosotros. Muéstrame a un creyente débil e inmaduro y yo te hablaré de un creyente que no lee ni aplica la Escritura. Muéstrame a un creyente fuerte como un roble y le hablaré de alguien que pertenece y permanece en la palabra de Dios. ¿Está todavía en la guardería infantil o es un conquistador? Último. 3. El creyente llega a la sabiduría paternal. El creyente maduro tiene un conocimiento avanzado. Primera de Juan 2:14 parte A dice, es interesante que Juan mientras describe 2 veces a los hijos y a los jóvenes, añadiendo algo distinto, también escribe sobre los padres del mismo asunto diciendo, conocéis al que es desde el principio. La meta de todo creyente es llegar a conocer a Cristo en su estado más profundo. Esto es lo que nosotros anhelamos. Cuando esto ocurra, estamos alcanzando la cúspide de la madurez espiritual, cuando conocemos a Cristo profundamente. Una característica de un creyente maduro es la capacidad que ha desarrollado de conocer a su Señor.
Por eso predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Para que esto ocurra, debemos llegar a la misma determinación que Pablo, de quien habló de sí mismo diciendo, pero cuantas cosas me eran para mí ganancia, la tengo por pérdida a fin de conocerle a él. Filipenses 3, del 7 al 11, hay un resumen, por supuesto, ¿no? Todo lo que tengo es ganancia, todo lo válido para mí es trapo de inmundicia, comparado con lo que Cristo me puede dar. Nada de lo que yo tengo sirve, solo lo que Cristo tiene me sirve. Ahora, cuando uno llega a ese convencimiento, es que alcanzaste madurez espiritual. Y lo más probable es que ya seas medio viejo. Porque el egoísmo, el egocentrismo ya no funciona. Porque yo me doy cuenta que la fortaleza que tienen los jóvenes yo ya no la tengo. Que son otros mis valores, que son otras mis características, que son otras mis cosas fuertes en el Señor. Que a lo mejor yo no voy a ir voy a dirigir para que peguemos 12.000 ladrillos. Pero yo te voy a enseñar cómo se hace, porque lo hice por muchísimos años. A lo mejor yo no voy a bajar la bolsa de cemento, pero voy a buscar la manera de comprarla. Juan había pasado por la etapa de ser hijito, de ser joven, y ahora estaba en la etapa de padre. Nadie más como él para hablarnos de haber conocido a Jesucristo de una forma real y personal. Mientras los demás hablaron de su origen biológico, Juan habló de Cristo desde el principio de la eternidad. Mientras otros contaron la historia, Juan lo reveló de la divinidad. Es tener conocimiento más profundo de Cristo. Los discípulos llegaron a esta etapa de madurez, a una sabiduría avanzada. Lo más notorio de la etapa de la madurez de los padres es la sabiduría acumulada. Los viejos tenemos sabiduría acumulada, experiencia. Hemos llorado antes que ustedes por las cosas que lloran ustedes ahora. Nos hemos cuestionado nosotros 1000 veces antes de las cosas que ustedes se cuestionan ahora. Nos han lastimado nuestro corazón 1000 veces antes de las cosas que ustedes los lastiman ahora. Tenemos experiencia acumulada, sabiduría acumulada. Sobre todo de 40 años de estudiar la palabra de Dios. Este es el tesoro de los viejos. Ahora usted tiene el tesoro de los músculos, yo tengo el tesoro de la cabeza. Esto es lo que se conoce como la probada sabiduría paternal. El padre es alguien que hace rato dejó la infancia espiritual. El padre es alguien que hace rato dejó la infancia espiritual. Si su diario caminar con el Señor no solo le ha dado a estar más cerca de Él, sino que le ha dotado de grandeza, de madurez para sostener a los más débiles en la fe. Otra característica del creyente padre es que tiene hijos. Si el padre es porque tiene hijos espirituales, si no, no es padre. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de tener discípulos en Cristo. Yo, para la gloria del Señor, creo que he infectado la mente con la palabra de Dios de miles de personas a lo largo de mi vida. Y yo le doy gracias al Señor por eso. He recibido el placer de mucha gente que está haciendo ministerios en otro lugar, pastoreando en otras provincias o en otros países. Lo han hecho por lo que recibieron de nuestra iglesia. Y le doy gloria a Dios por eso. ¿Se ha reproducido usted en otro? No se olvide nunca que yo le he enseñado que el evangelio es clonar. Si yo tengo a un desobediente que nunca hace caso, que siempre se lleva a sus ideas, que cumple los mandamientos que le convienen y los que no le convienen no los cumple, ¿le puedo yo poner a alguien para que esa persona sea discipulada por él? Voy a tener un clon. Ya no voy a tener un desobediente llevado por su propia idea que va a cumplir los mandamientos que le convienen. No, ya voy a tener dos. Porque el evangelio es clonar. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Alcanzar la estatura de la plenitud de Él. ¿Puede usted presentarme sus hijos espirituales? Otra cosa debe dar dicha de la madurez, que los padres en su crecimiento han requerido de muchísima alimentación antes. Nos hemos alimentado de hace rato. La orden bíblica es desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación. Juan vivió las 3 edades del creyente. El apóstol vivió el proceso de la madurez de familia. No siempre fue bueno, ¿eh? Para aquellos que dicen, hoy yo soy muy malo y no voy a cambiar nunca. No, usted va a cambiar. El apóstol Juan, y este es el resumen que quiero, el apóstol Juan terminó siendo el discípulo del amor, ¿verdad? Déjeme darle algunos datos acerca de él y me voy. Manda fuego, Señor. El llamado apóstol del amor fue un creyente muy inmaduro. Por cierto tiempo mantuvo una disposición natural hacia el egoísmo. Era recontra egoísta. Acuérdese de que fue él con su hermano Jacobo quienes le pidieron al Señor sentarse con él en su trono cuando viniera en su reino, allí en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Me importa 3 rábanos, los otros 10. Mi hermano y yo queremos estar con vos. Los otros, que se arreglen. No me importan los demás. Mi hermano y yo. Yo y mi hermanito, ¿me entiende, Señor? No solo eso. En otra ocasión, cuando fueron a visitar a los samaritanos, no le recibieron y ellos le dijeron a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma todo esto que no nos reciben? Juan el Boanerges. La reprensión de Jesús marcaría para siempre a Juan. Pues a ser hijo del trueno, a ser hijo del amor. ¿Cuántas veces a usted le habrá pasado que aquel que te ofendió y que te lastimó y te importa de la iglesia de allá, vos dijiste, ¿no le vendría bien un toquecito de Dios a este? Toquecito de Dios. Para que sepa, ¿no? Algún recuperate, que entienda que yo soy su hermano. Que él entienda que yo soy su hermano y que me tiene que respetar como pastor. ¿No le vendría bien un toquecito de Dios? A lo mejor sí, pero si Dios no se lo dio es porque considera que no. Pero el discípulo del amor no siempre fue así. Aprendió en la etapa de vejez lo importante que era esto. La reprensión de Jesús marcaría para siempre. Pasó a ser hijo del trueno a ser hijo del amor. El apóstol de la cruz también, porque fue el único que permaneció allí cuando Cristo estaba siendo crucificado. Hay que aprender a crecer en la gracia y en el conocimiento. Si usted no ama al Señor más de lo que lo amaba ayer, usted no está madurando. Si usted no ama al Señor más de lo que lo amaba ayer, usted no está madurando. Si vos hace rato que no te involucras en una iglesia y estás simplemente alimentándote a tragos, a pequeños sorbos de agua, si hace rato que no apoyas la obra, no sé, económicamente, con oración, o hace rato que no te congregas o doblas de verdad tus rodillas allí delante de Él, no estás madurando. Todavía sigues en la etapa de ser el niño. No importa lo bien que te vaya en lo económico, no importa lo próspero que seas en este mundo. La vida nuestra es de paso, somos peregrinos y extranjeros aquí. Nuestro reino está en los cielos. Allá es donde debemos hacer nosotros tesoros, donde el ladrón no roba, ni la orina ni la polilla corrompen. Debemos nosotros crecer estas 3 etapas. Salir de la niñez, fortalecernos en la juventud porque podemos hacer cosas. Y aprender a ser padres espirituales porque todos nosotros debemos tener discípulos. Pasar por las edades que pasó Juan. Y darnos cuenta que en todas ellas Dios demanda de nosotros espiritualidad, la cual es madurez. Conocimiento de Dios, la cual te va a dar madurez. Amor por el prójimo, el cual nace de la madurez. Y la madurez que llevas dentro hará que externamente tengas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque la ley vino para la manifestación del pecado. Estas cosas no tienen ley porque son las cosas que caracterizan a Cristo y a un verdadero cristiano renacido y maduro en el Señor. Espero que esto les sirva, les guste. Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones.